Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión el día de hoy, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Todo bien? Todo bien, Miss, por aquí. Clarito, ¿no? ¿Está bien? Mis buenas noches. Yo estoy con Buenas noches, Miss. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. mis. Todo está bien. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Así que, ¿de qué tratamos la sesión anterior? Del debate, Miss. El debate, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con el debate hemos iniciado, ¿no?, el trabajo con diversas estrategias que nosotros podemos utilizar, trabajar para el desarrollo de la competencia oral, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a trabajar otra estrategia que bien podríamos utilizar nosotros mismos como docentes, con nuestros estudiantes, para desarrollar esas habilidades, ¿no? Donde nosotros podemos expresar, ¿no? Tenemos la opción, la particularidad de poder expresar, ¿no?, en forma oral lo que nosotros queremos decir, lo que pensamos, lo que opinamos, ¿verdad? Entonces, es en esos espacios donde nosotros podemos desarrollar esa competencia que a nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces presentarnos ante un público nos da cierto temor, ¿verdad? Nos da cierto temor porque estamos pensando si de repente se me va la idea o me quedo en blanco, ¿no? Y eso, ¿verdad? Entonces nosotros para ello tenemos que trabajar diversas formas, diversos espacios, diversas estrategias para poder ir nosotros tomando esa seguridad, ¿no?, de podernos expresar ante cualquier situación, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar Hoy día vamos a empezar nuevamente con un video, ¿listo? Ustedes tranquilas, van a ver su video. Voy a ver si mi volumen está todo dar. Entonces vamos a ver. ¿Qué pasó? Hoy no quiere leer mi computadora, no quiere a ver, voy a dejar de... ¿ya?
sí, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a verlo. Buenas noches, Miss. El profesor Pedro Castillo está viniendo acá a saludar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos. Pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños? Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejores carreteras, un hospital tropical para Pichari, para el Brain, para que los niños crezcan sanos, ¿me entiende? ¿Me entiende? Ya, pero yo estoy sanito, pero no tengo algo al estómago, me hace falta. Hay que mejorar la agricultura, que el hombre y las mujeres trabajen en la chacra para estar llenos, y si estamos llenos, estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos? Ahora somos todos. Recuerda, y gritaban con todas sus fuerzas, ¿qué hará por ellos sus compañeros, los maestros? Los maestros, vamos a sacar adelante a los niños con los maestros. Y yo quisiera aprovechar este espacio para darle un saludo enorme a mi maestro. Lo llevo adentro de mi corazón a mis maestros y por ellos estamos acá, porque con los maestros vamos a alumbrar a la educación para que usted y todos los niños del Perú sean los profesionales, los técnicos, los ingenieros para sacar más adelante a nuestra patria. Y profesor, he leído libros, periódicos, he visto noticias y ahí decían que algunas empresas de otros países como Telefónica y Minas deben, y entre otros deben mucha plata, muchos impuestos al Perú. ¿Qué hará con esas empresas? ¿Nacionalizará? ¿Hará pagar? Porque con tanta plata puede mejorar la alimentación, la salud. Todo eso han hecho los corruptos. Hay que recuperar. Todas esas empresas que se han robado, hay que hacerlos pagar. Y a todos los corruptos hay que darle la muerte civil. Y con ese dinero vamos a nacionalizar todos los productos. ¿Y papá? Adelante. Muchas gracias, amigo. Y espero que tengas muchos éxitos. Adelante. ¿Cómo te llamas, papi? Me llamo Braxi Guardiampiero Quispayara, el reportero más joven de Pichari Ibrahim. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años, pero voy a cumplir 10. ¿Le vas a decir a tu familia que vote por el lapicito? Tal vez. Ya. Así que, amigos, estamos viendo aquí al profesor Pedro Castillo que le hemos entrevistando y estamos viendo a más personas, vehículos que están abanderados con banderas y también con algunos papeles que dice apoyo a Pedro Castillo, marque el lápiz y entre otras cosas. Estamos viendo una gran fila de personas. Muy bien. Muy bien, estudiantes. A ver, hemos visto un video independientemente de lo que hemos escuchado, lo que pueden decir, ¿no? Porque aquí no vamos a debatir las posturas, sino aquí vamos a conversar sobre independientemente de eso. A ver, ¿de qué se trataba ese video? ¿Perdón? Una entrevista que le está haciendo un niño al presidente ahora, Pedro Castillo. Era una entrevista. Una entrevista al presidente. Una entrevista a un presidente que lo hizo un niño, ¿no? Muy bien. A ver, Teresa Yomira, a ver, dinos usted, a ver, ¿qué es lo que ha visto, además de ser una entrevista? Teresa Yomira. Miss, buenas noches. Buenas noches, Teresa. Es una entrevista que le hace el niño al presidente Castillo, ¿no? En este caso está de candidato, ¿no? Le indica sus propuestas, ¿no? El niño le pregunta qué es lo que haría en cuanto a la nutrición de los niños, en cuanto a los docentes, la enseñanza y qué es lo que mejoraría él, ¿no?
Exacto. Muy bien, Teresa. Muchas gracias. A ver, Sandra Cayo. Dice, también he escuchado que el desarrollo del niño que le ha hecho pensar al profesor, ¿no? De que ellos tienen, tiene ¿qué haría por el pueblo, por las mujeres que están trabajando ahí alrededor para que alimenten a sus hijos, para que crezcan estos niños, ¿no? Hace pensar, le hace un poquito de análisis de ahí que lo compromete un poco al profesor, ¿no? Exacto. Y le hace recordar también al profesor de sus profesores, ¿no? Valga la redundancia. Exactamente. Muchas gracias, Sandra. A ver, Morelia. Morelia Cubas. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Morelia. Una consulta. Después, por ejemplo, el niño ha hecho preguntas, ¿no? Ya las compañeras nos han dicho que han hecho preguntas, han hecho pensar al candidato, le han preguntado sobre los profesores, sus colegas, ¿no? ¿Qué habrá hecho el niño antes de, por ejemplo, de lanzarse a hacer esta entrevista? Bueno, el niño se ha preparado mucho, ha buscado información, sea en internet o en los libros, acerca de la economía también para que presente, para que diga, porque unas buenas preguntas ha preguntado el niño acerca de la economía, qué haría también el profesor para los niños, para que mejore la agricultura, o también para que cómo ayudaría a los niños para su alimentación. Y el profesor lo ha respondido las preguntas al niño también, que supuestamente le decía que iba a mejorar la agricultura, que que va a ayudar mucho a los niños y todo eso lo dijo al niño y el niño se quedó un poco, se ha quedado con sus preguntas, Miss. Así es, Morelia. O sea, hay Morelia, sí, hay el niño, por ejemplo, como ustedes dicen, se ha preparado, ¿no? Ha buscado información. Entonces, muy bien, ¿no? O sea, ha hecho preguntas precisas, ha hecho preguntas claras, ¿no? Y que iban con respecto a lo que él tenía un propósito, ¿verdad? Entonces, bien, ¿de qué vamos a tratar entonces el día de hoy? ¿Entrevistas? Entrevistas, el debate. Vamos a trabajar sobre lo que es una entrevista, ¿ya? Muy bien, entonces, atentas, hoy día les vamos a presentar el por qué debemos trabajar una entrevista, qué es una entrevista, ¿no? ¿Cuál es la función de una entrevista, ¿no? Estamos hablando de una entrevista oral, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a presentar. Entonces, después de lo que hemos visto nosotros, a ver, Aurelia Natalie. Aurelia. Profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es para ti una entrevista, Aurelia? ¿Cuál es tu apellido, Aurelia Natalie? Linares Lanti, Miss. Linares. Muy bien. ¿Qué es para ti una entrevista? Después de lo que hemos visto, para ti, ¿qué es una entrevista? Una entrevista, Miss, es una investigación a una pregunta. Ya, a ver, muy bien. A ver, Ángela Bamonde, a ver, continúe. Gracias. Gracias, Aurelia. Gracias, Miss. Buenas noches, mis compañeras. Bueno, una entrevista, yo entiendo que es por parte del que va a entrevistar, en este caso el periodista, una reunión, ¿no? Con el que va a entrevistar también, el entrevistado, y en donde él va a plantear, ¿no? Preguntas o también afirmaciones
esperando las respuestas de él, ¿no? Obtener información del entrevistado. Muy bien. A ver, Madeleine, gracias, Ángela. Madeleine y Stephanie. Bien, buenas noches. Buenas noches, Madeleine. Bueno, la entrevista para mí es como un intercambio intercambio de ideas, ¿no? De opiniones, porque al estar el entrevistado preguntándole a la persona que le está entrevistando, el entrevistador, perdón, el entrevistado, va a dar a conocer ciertos puntos de vista, opiniones, o también te puede dar información. Entonces, Claro. ¿qué hace eso? Que nosotros intercambiemos ideas y aprendamos y también obtengamos esa información, ¿no? Del entrevistado. Muy bien, gracias, gracias, Madeleine. Entonces, como hemos visto, ¿no? El mismo video ya nos da la idea de lo que es una entrevista, ¿no? Es como una conversación, ¿no? Que se da entre dos personas, ¿no? Donde uno hace las preguntas y otro responde, pero tiene un propósito, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la definición de entrevista. A ver, lean, ustedes en silencio lean qué es una entrevista. Ahora, contrasten con lo que ustedes han mencionado, ¿no? Contrastamos y vemos y podemos mejorar de repente, ¿no? Dice, ¿qué es la entrevista? La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar, ¿no? O sea, no es una simple conversación como en este momento, por ejemplo, ustedes y yo estamos conversando, no es, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? ¿No? Tiene un propósito más profundo, ¿no? De querer, bueno, el entrevistador sabe que necesita cierta información a profundidad, ¿no? Y selecciona a los informantes, ¿no? Entonces va a recurrir a ellos para conocer algo de lo que ellos se han propuesto, ¿no? Dice, es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial, ¿sí? ¿Por qué dirá que es un diálogo coloquial? Porque la entrevista no es una cosa que yo tengo mi hojita y voy a la pregunta, ¿no? Sino que se lanza una pregunta y a partir de esa pregunta van saliendo la conversación y se van realizando las repreguntas, ¿verdad? Entonces se da en un clima adecuado, ¿no? En un clima muy particular donde el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Se sienten en confianza para poder conversar, ¿no? E intercambiar este diálogo entre preguntas, repreguntas y respuestas, ¿verdad? Sin embargo, hay también entrevistas donde hemos visto en este proceso también sobre todo en las últimas elecciones, hemos visto unas entrevistas en la televisión que han sido pues totalmente fuera de lo que es realmente una entrevista, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿por qué hacemos una entrevista? ¿Cuál es la función de una entrevista? A ver, dice, una de las funciones de la entrevista es obtener información de una persona o de un grupo. Por ejemplo, en el video que hemos visto, el niño se ha preparado, tiene sus preguntas, ¿no? Y se las sabe de memoria, no está con su hojito, su cuaderno, ¿no? Entonces, él quiere tener cierta información. Es cuando se hace a una persona. Pero también se puede hacer entrevistas a un grupo de personas, ¿no? Y a esa entrevista que se hace a un grupo de personas se llama el focus group, ¿no? Donde uno tiene un punto, un tema del cual queremos recoger información de lo que saben ese grupo, entonces se organiza una reunión y en esa reunión se hace la entrevista, ¿no? Luego dice facilitar la recolección de información.
Claro, porque imagínense, estoy haciendo una investigación sobre algún tema o alguna problemática, entonces si quiero información que sea lo más cercano a la verdad, entonces tengo que buscar a las personas que conocen sobre eso, ¿no? Entonces me van a facilitar esa información que me va a ayudar, por ejemplo, a mi investigación, ¿no? Otra función de la entrevista es influir sobre los aspectos de la conducta de una persona o grupo, opiniones, sentimientos, comportamientos, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos la entrevista, a veces, miren, ahí hay un grupo que está, por ejemplo, están en una manifestación, entonces las personas quieren, por decir, los periodistas generalmente que quieren saber, a ver, por qué se están movilizando, cuál es el propósito, y entonces las personas que están participando, ¿qué hacen? ¿No? Cuando ven al periodista, quieren manifestar, ¿no? Le quieren decir todo lo que ellos ¿no? están de acuerdo a lo que les ha movido, lo que les ha motivado a hacer por ejemplo, su marcha, ¿no? Y la cuarta dice, es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación, persona, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que puedan encontrar las personas entrevistadas. Cuando nosotros decimos es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación, persona, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, Doris Isabel de Córdoba. ¿A qué se refiere Doris? Miss, disculpe, ¿podría volver a repetir su pregunta? Sí. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuál es el sentido o qué quiere decir cuando dice es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación, persona, ¿no? Permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación? A ver, ¿qué entiende usted por eso? Bueno, primeramente que se ejecuta la democracia, ¿no? ¿Ya? Donde se respetan las opiniones de cada individuo. Y en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea político de repente. Ya. A ver, vamos a Esther Saraí Nizama. Mis buenas noches. A lo que dice que es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, ¿no? Yo creo que es flexible, se refiere a lo que es muy, ¿cómo podría utilizar la palabra? Fácil de adaptarse a una entrevista, que es una herramienta, ¿no es cierto?, muy importante porque nos puede, nos ayuda a nosotros mismos a comunicarnos y con el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Muy bien. A ver, listo. Gracias, Doris, Esther, ¿no? Esther Saraí. Sí. Muy bien. Listo. A ver, Carmen Mercedes. Carmen Mercedes. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. A ver, para usted, ¿por qué dice que es una herramienta y una técnica extremadamente flexible? Sobre la entrevista. Sí, claro, estamos hablando de la entrevista. Bueno, para mí, mi opinión sobre la entrevista, bueno, es el diálogo, intercambio de opinión. No, no estamos preguntando qué es una entrevista, sino Ya. este párrafo dice, es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, a eso. Para usted, ¿qué significa eso? ¿O qué entiende usted en esa parte?
las preguntas que hará el entrevistado, Miss. Bien, gracias. A ver quién viene. A ver, viene Celina Becerra Mendoza. Buenas noches y a todas las compañeras, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, sobre la pregunta, ¿cómo la pregunta? Disculpe. Ya, Celina, la pregunta es, ¿por qué una entrevista dice que es una herramienta y una técnica extremadamente flexible? Ya, porque todas las personas en ese momento participan y son parciales en las preguntas que se hacen en una entrevista. Y pues cada individuo propone sus propuestas y son escuchadas. A ver, ¿alguien más puede aportar? A ver, libremente, vamos a hacer. Yo. Maribel Sánchez, Miss, por favor. Maribel Sánchez, adelante Maribel Sánchez. Buenas noches, Miss, buenas noches, compañeras. Flexible noches. se podría decir en una entrevista que se le puede hacer preguntas de pasadas y preguntas a futuro. O sea, diciendo qué visión tiene con lo que está presentando algún proyecto y qué pasó en una pregunta anterior sería decirle qué pasó con eso que no se ha cumplido. O sea, que se pueden hacer preguntas tanto en pasado como en futuro. Eso sería todo, Miss. Gracias. Miss. A ver, ¿quién? Miss, yo. Sarid Montoya. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Sarid. Miss, como dice, ¿no? Mi compañera, esta herramienta nos facilita tanto al emisor como al receptor que nosotros podamos dialogar libremente nuestras ideas, exponer a lo que, como dice, a un futuro, lo que vamos a proyectarnos, ¿no? Y por qué no se ha ejecutado de repente algún trabajo o un proyecto que ya se hizo. Eso sería Miss. Muy bien, gracias. Bien, dice, es una herramienta, exactamente. La entrevista es una herramienta que nos permite, se le dice que es una herramienta, ¿por qué? Porque nos permite conocer sobre algún tema que nosotros no conocemos y queremos saber, ¿no? Por eso decimos, es una herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Con una entrevista bien preparada, me va a ayudar a mí a recoger información, ¿ya? De la que yo quiero saber, o deseo informar a alguien, pero como yo no sé, entonces voy a hacer una entrevista, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una herramienta. Y decimos que es una técnica extremadamente flexible, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo la entrevista, ¿no? No hacemos las preguntas así, yo preparo mis preguntas, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y ya. Le hago la pregunta y el entrevistador me responde, termina de responderme y inmediatamente le hago yo la otra pregunta, ¿no es cierto? Debería ser así, pero sin embargo, como es flexible, entonces yo hago la primera pregunta y de acuerdo a cómo me va respondiendo, contestando el entrevistado, voy creando más preguntas. O sea, no es una cosa que digo, punto 1, punto 2, punto 3, no es así. La entrevista es abierta, por eso dice que es un diálogo, ¿no? Se da en un espacio, pero también en ese espacio tiene que haber esa confianza y esa libertad de poder expresar, ¿no? El entrevistado y el entrevistador puede hacer las preguntas que le parecen, ¿no? Pertinentes de acuerdo a lo que va respondiendo el entrevistado, ¿ya? O sea, no es que yo hago, así como por ejemplo cuando yo hago una encuesta, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez las encuestas? ¿Sí? Entonces, cuando uno va a hacer una encuesta, va con sus preguntas. Entonces, a ver, señor, le voy a hacer esta encuesta, dice, ya, ¿qué le parece tal? Y anotamos.
Y luego, ¿y usted qué? Y seguimos anotando. ¿Por qué? Porque estamos así, no es flexible. No podemos hacer otras preguntas que no, que estén fuera del cuestionario, ¿no? Miss, incluso en el debate también ya tienen algunas preguntas hechas ya. Claro, claro. Y esa pregunta permite al entrevistado dar rienda suelta, ¿no? A lo que él pueda decirnos. Y en base a lo que está diciendo, vamos haciendo las repreguntas, ¿no? No es algo así, 1, 2, 3, así, ¿no? Sino que vamos, nosotros nos permite, ¿no? Ir haciendo repreguntas de repente por ahí dentro de mi cuadernillo de preguntas. No está algo que me está diciendo, entonces sobre esa base quiero conocer más, entonces hago otra pregunta, ¿no? Que no está en mi libreto de repente, ¿no? No está en mi ruta. Entonces por eso dice que es una técnica flexible, ¿ya? O sea que cuando nosotros hacemos una entrevista, hacemos una guía de preguntas, pero no necesariamente van a ser las únicas que vamos a hacer, sino puede haber más preguntas que pueden ir saliendo en el proceso de la entrevista, ¿sí? ¿Listo, chicas? ¿Alguna pregunta? No, Miss, yo quería dar una acotación. Incluso la entrevista es flexible también, Miss. ¿Por qué? Porque no hay un solo momento, un solo lugar. La entrevista tú también lo puedes hacer por medio en los mercados, en la calle, en diversos lugares. Esa es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero aquí estamos viendo, es el momento de la entrevista, ¿no? Es cuando se da la entrevista, por eso dice, la entrevista en sí estamos definiendo acá. Ahora, los espacios donde puedes hacer entrevista, esa es otra cosa. Por supuesto, tienes mucha razón. La entrevista la puedes hacer donde ubiques a tu entrevistado, dependiendo del tipo de entrevista que quieras hacer, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, este niño agarró a Castillo en la calle, ¿no? Entonces no es necesariamente la entrevista, lo voy a llevar a un lugar especial, siéntate aquí y aquí vamos a hacer la entrevista. No, no necesariamente, ¿no? De repente yo estoy haciendo, por ejemplo, cómo está el movimiento del mercado. Entonces el entrevistador se va a ir por los mercados, por la calle, ¿no? Entonces, por eso te digo, mucho depende de lo que nosotros queremos conocer, investigar, averiguar, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Miss. Sí. Buenas noches, adelante. ¿Su pregunta? Miss, pues, cuando hay una, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Ajá. Sí, adelante. En una entrevista de trabajo la persona ya tiene que ir preparada por los puntos que le van a preguntar. Exacto, muy bien. Claro que sí. Por ejemplo, también esa es una entrevista, ¿no? Y porque el que te va a entrevistar tiene tu currículum, ¿no es cierto? Tiene tu hoja de vida. Entonces, él va a mirar a ver cuáles son el perfil que ellos han solicitado. Entonces, y te dan, por ejemplo, cuando hacen la convocatoria, te dicen a ver cuál es el perfil y qué funciones va a desarrollar la persona, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, te va a hacer la entrevista. Entonces, si yo me voy a presentar a ese trabajo, ¿no? Y me han llamado para una entrevista, entonces me tengo que preparar en función de lo que ellos están solicitando. ¿Qué pasa si yo no me preparo de acuerdo a lo que ellos están solicitando? ¿Qué va a pasar? No voy a saber qué contestar ni qué preguntar. No va a pasar la entrevista, Miss. No voy a pasar la entrevista. No lo selecciona. No paso la entrevista, exactamente. Entonces, uno se tiene que ir siempre se tiene que preparar para cualquier entrevista, ¿no? Por ejemplo,
Cuando alguien va a un canal, ¿no? Lo van a entrevistar, a ver, la mayoría de veces les dan las preguntas a los entrevistados. Entonces el entrevistado va sabiendo sobre qué preguntas. Que ahí en la entrevista pueda salir otras preguntas, esa es otra cosa. Por eso dice flexible. Pueda ser que el entrevistador haga otras preguntas, ¿no? Entonces, por eso te digo, pero tenemos que ir siempre preparados. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, profe. ¿Quién fue? Marianela Marianela, ¿qué? Castillo Castro. Bueno, las etapas de la entrevista. Dice, la entrevista tiene 4 etapas. La primera, la planeación. 2, inicio de la entrevista. 3, el desarrollo. Y 4, el cierre, ¿no? Entonces nosotros, teniendo en cuenta esto, vamos a poder preparar nuestra entrevista, ¿sí? Es importante. Y nosotros si trabajamos esto, ¿no? Tal como seguimos este proceso, vamos a salir, pero exitosos con nuestra entrevista, ¿no? Porque si no preparamos, si no hacemos una buena entrada, ¿no? Y si durante el desarrollo o el proceso de la entrevista suceden cosas, ¿no? Pueda que no salgamos muy bien parados de la entrevista, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, en la primera etapa? ¿Cómo nos preparamos? Ahí está. Primero tenemos que saber qué es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de mi entrevista? ¿Va a ser una entrevista política? ¿Va a ser una entrevista sobre una problemática? ¿Va a ser una entrevista de qué? ¿No? Tenemos que tener clarito qué es lo que queremos saber, sobre qué vamos a entrevistar. Entonces, cuando yo sé sobre lo que voy a entrevistar, entonces voy a poder preparar mis preguntas, ¿no? Puedo ir yo a entrevistar a alguien sin saber lo que voy a preguntar, ¿no? Tengo que hacer toda una ruta. Dice, tengo que hacer una agenda de trabajo, lista de temas a indagar. ¿Se dan cuenta? ¿Sobre qué voy a preguntar? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo va a ser mi entrevista y las preguntas? ¿Cómo va a ser ese ambiente donde vamos a hacer la entrevista? Ahí iba lo que decía su compañera, ¿no? Que tiene que ser, puede ser en cualquier espacio, pero tiene que ser un espacio donde el entrevistado se sienta cómodo, ¿no? Donde se sienta muy bien, para que pueda responder, pensar sobre las preguntas que le vamos a hacer, ¿no? Posiblemente tenemos que anticipar algunos problemas que puedan surgir, ¿no? O sea, yo tengo que tener en cuenta de que durante esa entrevista puede surgir algún problema. A ver, ¿qué pasa si se desmaya mi entrevistado, ¿no? Por la pregunta que le hago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si durante la entrevista alguien interrumpe la entrevista? Si alguien interrumpe. Tenemos que estar preparados para solucionar. Claro, pues dice, tenemos que por lo menos anticipar algunos problemas. ¿Qué pasa si el entrevistado se molesta por alguna de las preguntas que hago yo? ¿Escuchado o parado? Cambiarle de Entonces tenemos que estar preparados, ¿ya? Listo, chicos. Bien, ¿Alguien está con el micro abierto, por favor, puede cerrar? Una pregunta. Sí, diga usted. Cuando el entrevistado le incomoda esa pregunta, ¿podríamos cambiarle de pregunta o insistimos que responda la misma? No podemos insistir.
algunos periodistas insisten y terminan en un lío, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta cuando insisten? Entonces, Sí, Miss, ahí empieza el conflicto entre el ese entrevistado y conflicto, ¿no? la periodista. Claro. Entonces, lo que podríamos hacer si nosotros queremos que salga una entrevista muy bien, ¿no? Bien planteado, podemos replantear de repente la pregunta, ¿no? Si vemos que se está incomodando, podemos replantearle la pregunta, ¿no? O en todo caso, viendo el nivel de molestia, pues de incomodidad del entrevistado, ya nosotros en ese momento tenemos que tener, por ejemplo, ya el entrevistador sabe qué preguntas podrían incomodar al entrevistado. Sabe, de hecho que sabe, dependiendo del tipo de entrevista, pues también, ¿no? Por ejemplo, generalmente las que terminan siendo muy polémicas son las entrevistas políticas, ¿no? Es donde hay muchos entrevistados que se van a incomodar por algunas preguntas, ¿no? Como ha sucedido, y ahí más adelante se lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, sí, pues hay formas de salir de esto. Por eso el entrevistador tiene que tener manejo de lo que él quiere, ¿no? Entonces, para poder salir con éxito de estas situaciones, porque sí, hay entrevistas que se vuelven muy, que, ¿cómo le podríamos decir? A veces hasta terminan muy violentas, ¿no? Entonces, tenemos que tener manejo de la entrevista, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver el inicio, ¿no? O sea, el inicio se refiere al momento en que recibimos a nuestro entrevistado. Cuando recibimos a nuestro entrevistado, ¿no? Ya la misma forma como recibimos, entonces el entrevistado se siente cómodo o ya se siente medio así como que a la defensiva, ¿no? Dependiendo cómo lo recibimos. Pero si yo lo recibo en forma amable, muy respetuosa, entonces el entrevistador se va a sentir en confianza. Por eso dice el objetivo, dice, de ese inicio, es aumentar confianza, disminuir la ansiedad, crear un clima positivo, de espontaneidad, donde el entrevistado se comporte de forma natural. Y a este inicio donde nosotros tratamos de captarle de una forma así, de enganchar al entrevistado, se llama el rapport, ¿no? En inglés. ¿Y qué significa el rapport? Es esa confianza que nosotros le damos al entrevistado para que él se sienta, como decir, en familia, en casa, ¿no? Se sienta muy bien y puedas darnos una entrevista así, pero genial, ¿no? Por eso dice establecimiento de confianza que comprende aspectos afectivos y de comunicación, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que va a llegar el entrevistado y yo voy a correr y lo voy a abrazar y no, tampoco, sino que es como nosotros en forma adecuada recibimos a ese entrevistado, ¿no? De repente también él no le gusta que lo toquen, porque, y bueno, ese es cada persona tiene su propia forma de ser. Tampoco por querer caer bien, voy a hacer cosas que de repente al final no me favorecen, ¿no? Por eso uno tiene que ser amable, tiene que ser cortés, educado, ¿no? Con el entrevistado para que él pueda sentirse bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicas? Buenas noches, le habla Nayeli Sala. Nayeli, dime Nayeli. Miss, nosotras como maestras también entrevistamos a los papás. ¿Ya? Por ejemplo, a mí Miss me entrevistó su profesora de mi niña cuando iniciaron las clases. ¿Ya? Me entrevistó para saber si mi niña sufría de alguna alergia. Me preguntó cómo fue mi parto, si había tenido alguna complicación, qué tipo de sangre era. También me preguntó en números, o sea, si yo no contestaba el celular en algún caso de emergencia, qué personas podía ella
ella confiar, ¿no? Luego Claro. me preguntó, me preguntó cómo era mi niña, cómo se desenvolvía. Cuando inició recién las clases, cuando recién iban a iniciar, a días, hizo así una entrevista para todos los papás. Entonces me preguntó cómo mi niña se desenvolvía, qué le gustaba, de qué manera ella podía ganarse la confianza de mi niña. Entonces nosotras como docentes también entrevistamos a los papás. De igual manera cuando se termina, ¿no? Un bimestre, el segundo bimestre, dicen, no, por ejemplo, la profesora de mi niña acostumbra cada bimestre, ¿no? ¿Saben qué? Hoy día voy a entrevistar a papás de tal. Vamos y nos sabe qué, su niña se está comportando así, está mejorando, y nos enseña todo lo que ella avanza en el jardín, todo el folder. Agarre el folder de su niña y revise. Usted misma saque sus propias conclusiones y revise cómo está su cartuchera para ver qué le falta a su niña. Entonces nosotras como docentes también mis entrevistamos. Imagínese, Claro. profesora, que hasta la profesora de mi niña, a pesar de que nosotros ya somos adultos, hasta con nosotros es dinámico. Empieza y nos empieza a cantar una canción, vamos a hacer primero una canción y nos vamos a conocer, vamos a entrevistarlos y empieza y así una canción. Entonces nosotras como docentes también tenemos que aprender a entrevistar, porque también vamos a entrevistar a los papás. Claro, y esa la Gracias, entrevista, gracias Nayeli, muy bien. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, nosotros también entrevistamos permanentemente a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros niños llegan, si nosotros conocemos realmente a nuestros niños, vamos a notar cambios en ellos, ¿no? Algunas veces lo vamos a ver muy efusivos, otras veces felices, otras veces tranquilos y otras veces tristes, ¿no? Y nosotros tenemos que estar mirando atentamente estos cambios en los niños, porque esos cambios nos están diciendo cosas. Entonces nosotros tenemos que saber leer esas actitudes de nuestros niños. Ustedes han leído la noticia que ha pasado hace poco en el colegio Saco Oliveros, ¿no? Una niña ha caído del 4º piso. Y el padre dice que cree que le hacían el bullying a la niña, ¿no? Él ha notado ciertas actitudes en su hija, ¿no? Y sin embargo en el colegio nadie se dio cuenta de esto, ¿no? Nadie se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a la niña, porque a una niña que le hacen bullying generalmente anda triste, cabizbaja, no tiene amigos de repente o tiene pocos amigos, se nota. Entonces, ¿qué se hizo por esta niña? Por eso nosotros como maestros tenemos que estar atentos. Y cuando vemos esos cambios tenemos que prepararnos para hacerle nuestras entrevistas, conversar con ella, dialogar qué tienes, qué pasó, qué te está sucediendo, ¿no? Nosotros tenemos que estar ojo, pestaña y ceja y saber hacer esto. ¿Cómo iniciamos esa entrevista con ese niño para que ellos tengan la confianza suficiente y puedan abrirse con nosotros y poder ayudar a salir del problema que ellos se encuentran, ¿no? Es muy importante ese establecimiento, esto que dice el rapport, ese establecimiento, ¿no?, de apertura para poder generar esa confianza. Si nosotros no generamos confianza, entonces nadie nos va a decir nada, ¿sí? Nadie, les aseguro que nadie nos dice nada, ¿sí? Entonces, qué importante es esta parte, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Seguimos. Sí, disculpe. No sé si usted recordará ese programa que se daba de verdad o falso, y Ya. sentaban a la persona que le iban a entrevistar y le hacían preguntas. Bueno, en algunos casos vi que el entrevistado le herían susceptibilidad, lloraba, ¿no? Y le hacían preguntas fuertes. Ajá. Entonces, pero allí, o sea, ese entrevistado aceptaba por dinero, porque era, creo, como una especie de concurso. ¿cuál? ¿El de Beto Ortiz?
Sí, creo que en ese fue Beto Ortiz. El valor de la verdad. Exacto, allí. Claro, claro, imagínense, ¿no? O sea, si llegaba más, entonces ganaba más, pues, ¿no? Hasta ha habido muertes, ¿no? Hasta ha habido muertes por eso, ¿no? Entonces, el morbo social está presente siempre, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y celebramos las cosas que suceden ahí, ¿no? Cómo ese programa pudo haber tenido tan alto rating que se mantenía, ¿no? Hasta que murió una chica, ¿no? O sea, el novio de la chica la asesinó por 15.000 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, bastante cuidado. El propósito de nuestras entrevistas, ¿ya? Muy bien, gracias. Gracias. Dice, estas entradas pueden ayudar a que nuestro entrevistado entre en confianza con nosotros, ¿no? Yo me tengo que presentar, yo soy tal, si es por primera vez nos estamos viendo, entonces tengo que presentarme, decir quién soy, cuál es el propósito de la entrevista, ¿no? Y algunas otras entradas que podríamos hacer, ¿no? Y dice, evitar sarcasmos o burlas, contestar el teléfono. O sea, si yo estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, yo en este momento, yo estoy conversando con ustedes, me llaman por teléfono y yo al toque voy, los dejo sin decirles siquiera permiso, ¿no? Entonces contesto el teléfono y te va a decir, la profesora qué malcriada, van a decir, ¿no? Qué desconsiderada, puede decir, ¿no? O qué irrespetuosa, ¿no? Podríamos decir. Tratar con condescendencia al entrevistado de manera presionante o agresiva. A ver, yo les voy a mostrar una parte de esto, ya. A ver, vamos a ver. Ustedes me van a decir, ¿qué opinan? Invertir en tierra es una buena decisión. Y comprar con Centenario tu lote facilote es la mejor opción. Sí, no se ve. Cariño, así es que todo lo que le estoy... No, recién la voy a poner. Recién se los voy a poner. Ya, ahora sí. Además de eso que han votado por estar hablando mal. ¿Viste? ¿Tú me escuchabas en Radio Capital? No, por supuesto. Ya ves. Te han votado. No, qué horrible eso. No, pero eso en términos de filibuster te han choleado. Me han choteado. Me han choleado. Me han votado como un perro. Haces este preámbulo y me das a entender, o es lo que yo estoy interpretando, que claro, pues, no tiene mucha experiencia, entonces tenemos que entenderlo, es lo que yo estoy interpretando. No va por ahí. No, a ver. En nombre de eso, pero no vamos a destruir el país más. Vamos, tranquilo. Lo que pasa es... Tranquilo. Sereno, Bobby. No, vamos. Mira, eso de Bobby no es bueno. Está bien. Porque... No, yo decía tranquilo, Bobby, tranquilo. Hay una canción que dice tranquilo, Bobby, tranquilo. Cuando tú me dices tranquilo, yo digo tranquilo, Bobby, ¿En quechua tranquilo. sabes cómo dicen eso? ¿Cómo dicen en quechua? Tranquilo, Caraulla. Tranquilo, Caraulla. Caraulla. Ok, tranquilo, Caraulla. Caraulla significa... Por si acá, guarda Caraulla, guarda Caraulla, tranquilo Caraulla. Bueno, por si acaso, a mi mamá le he dicho que hoy día no vea el programa, porque le
entra alguien al cargo y automáticamente en paralelo la fuerza oscura, chicos, esto es un capítulo de Star Wars. La guerra de las galaxias es una pelotudez al lado de la política. En paralelo ya comienza la fuerza oscura a diseñar una estrategia para chifarse a quien está en ese momento en el Todos cargo. quieren ser premiados, yo no sé por qué les gusta. La verdad, yo no sé por Es chévere ser, dime la verdad, ¿cómo la pasaste como premier? Mira, con toda Fue bueno, no, pero mira, con toda sinceridad, para mí es tan igual estar de premier o estar de congresista o estar en las bases, porque yo siempre estoy acostumbrado de trabajar hasta altas horas de la noche, a mayor adrenalina y con buen humor. Entonces, de verdad para mí no tiene mayor trascendencia. Yo siento honestamente que el presidente está pintado, que el presidente no sabe lo que hace, que el presidente tiene miedo, que el presidente no tiene ni idea de nada, que el presidente le queda grande el cargo. Acá lo anoté. No, todavía, es más, el presidente todavía no se ha enterado que es presidente. Carlos, y sus acciones, a mí me parece... No, pero Carlos, discúlpame, más bien yo diría al contrario. Toma nota. A ver. Al contrario. ¡Qué hijo de... Voy a anotar, voy a anotar la... Al contrario. Todo lo que has dicho más bien es al contrario. No, pero, a ver. No, creer, porque mira, a ver, analiza un tema. Pedro Castillo no asume la conducción de la huelga por magia. Uno, ya, asumió por magia, pero no continúa haciendo bases por magia. No lo eligen dirigente de FENATE por magia. No se compromete con Perú Libre a ser candidato porque le cae del cielo. Ya, a ver, si le cae del cielo a la no. A ver, Tranquilo, pues sí, hijo. Lo que pasa es que cuando uno desconoce, o sea, ¿cuál es la suerte? La suerte es un fenómeno que uno no conoce las causas. A eso se llama suerte. Pero cuando de ese fenómeno identifican las causas que lo generan, deja de ser suerte. Explicamos claramente, por favor. Tomen nota. Atención, chiquis. Atención, chiquis, lápiz y papel. No se vayan a molestar, señoritos, atención. ¡No! ¡Ya pues! ¡No pues! Así tampoco. Para, afuera nos agarramos, carajo. Bueno. Claro, respeta a tus mayores, se recuerda, yo tengo 47, tú 42. O sea, de lo que estamos hablando a lo que se puede hacer desde el gobierno. A ver, ¿qué les parece esa entrevista? Hemos visto todo lo que debe, cómo debe ser. ¿Qué pueden decir ustedes de esa entrevista, por ejemplo? A ver, vamos a ver participantes. Maribel, ya participó Maribel. Jessica Cano, a ver, vamos. Sí, buenas noches, Miss. Es una entrevista más abierta, se le puede decir, como un poco de mezclado entre comedia, espectáculo, forma de expresarse más liberal. No es una entrevista, como se dice, un poco formal con lo que son las pautas que nos han mencionado. Esto es muy diferente. Yo lo veo hacia mi punto de vista, es un poco más liberal. Liberal, muy bien. Y que se enfríe un poquito, está muy caliente. Gracias, Jessica. A ver, ahora Sofía Soledad. Sofía Soledad, adelante. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Sofía. Bueno, Miss, Sofía, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si este es un canal abierto, ¿quiénes van a ver esto? ¿Un canal abierto? Claro, es un canal abierto, no, o sea, todos lo vamos a ver, ¿no es cierto? Claro, Miss, como puede ocurrir en espectáculos o así. Ya, pero exactamente esta entrevista que hemos visto, ¿lo vamos a ver todos, sí o no? Sí, Miss. Entonces. Todo el público en general. El público en general. Sí, Miss. Tú como público,
¿Cómo te sientes o cómo ves esta entrevista? Yo veo esta entrevista algo entretenido, una entrevista en donde mi compañera dijo como algarabía, ¿no? Como que la gente se centra en un tema, todos brindan una opinión, ¿no? Dan un punto de vista. Está bien, pueden darse su punto de vista. A ver, otra persona. Gracias. Gracias, Miss. Nayeli Salas. Nayeli. Miss, buenas noches, dígame, Miss. Nayeli, ¿tú estás de acuerdo con el lenguaje que se utiliza en esta entrevista? ¿Te parece bacán, como diríamos, te parece bacán, súper cool la entrevista? Y yo les empiezo a decir, qué cool, qué bacán, ¿qué dirían ustedes? Fue una entrevista, como se dice, no Monse, profesora. No fue Monse, fue una entrevista, no fue una entrevista aburrida, ¿no? Fue una entrevista que se tenía alegría, la persona sí, la persona que se entrevistaba no se podía dormir, como se dice, no se podía aburrir, tuvo un adecuado ambiente, entonces fue una entrevista adecuada, profesora. O sea, Nayeli, ¿tú estás de acuerdo con el lenguaje utilizado en esa entrevista? No, profesora, en sí, del todo no. Pero también tenemos que dividir que hay entrevista de trabajo, entrevista puede ser, hay tipos varios de entrevistas. ¿No? Estamos analizando esta entrevista. Estamos analizando, ¿no? Recuerden que cuando nosotros decimos algo, no tenemos que salirnos de eso, ¿ya? Estamos analizando esta entrevista. Hemos visto el lenguaje que han utilizado. Hemos visto las poses que han mostrado, ¿no? Sobre todo el entrevistador, ¿no? Ha utilizado un lenguaje en algunos momentos hasta jergas ha utilizado, ¿no? Sí, entonces ¿qué pasa si yo les digo, viene mi mamá, así como la entrevista que hacíamos a las mamás, ¿no? Entra la mamá, le voy a hacerle, oh mamá, qué cool que está usted, madre, y hija, ¿no? ¿Qué diría la madre? Se sale corriendo, ¿no? ¿Qué le pasó a la profesora? ¿No? Que se preguntaría, ¿qué le pasó a la profesora, no? Entonces, por eso les digo, esta es una entrevista pública, donde estamos viendo un montón de personas, millones de personas, tal vez estén viendo esta entrevista, ¿no? Entonces, hay por momentos que hasta pareciera que nos han faltado el respeto. Porque parece una entrevista vulgar. Ha habido momentos que han utilizado un lenguaje ya no tan adecuado. No apropiado para... Es un medio de difusión abierta, que lo estamos escuchando miles de personas, niños, jóvenes y adultos. Exactamente, profesora, ahí es cuando uno tiene que tener cuidado, porque está exponiéndose a varias personas. El aprendizaje, la enseñanza que nos dan estos medios, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos que analizar con mucho criterio estos espacios, ¿ya? Por eso quería que ustedes vean, ¿no? Una entrevista. El niño, cuando hizo la entrevista, ha tenido un lenguaje más apropiado, ¿no? Diferente a lo que ocurrió en esta entrevista, ¿no? Es que el entrevistador también no es un reportero, o sea, él se dedica más al espectáculo y él todo lo ve chiste y para que jale más rating, de repente hace sus bromas y usa un lenguaje no apropiado. Exactamente, ¿no? Entonces, yo vi como una falta de respeto. Claro, y ese lenguaje lo puede utilizar de repente en otro espacio, ¿no? En un espacio más donde no sea pues a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, el lenguaje, la forma de hacer la entrevista,
Depende del propósito, depende de dónde, quiénes lo van a hacer, a quiénes van a ver, ¿no? Quiénes nos van a mirar. Porque la verdad, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros medios actualmente, no? Cada vez vemos menos personas, ¿no? Cada vez menos personas vemos los noticieros. Cada vez menos vemos esos programas que no ayudan a educar a las personas, ¿no? Cada vez es menos, si se dan cuenta, ya las personas ya están pensando y viendo, ya están seleccionando, ya están eligiendo los programas que tienen mayor, ¿qué te digo? Que son más apropiados, ¿no? Que son más, por eso que ahora los televidentes dicen programa basura. Exactamente, ¿no? Entonces nos hemos llenado de reporteros que la verdad que sí dejan mucho que desear como reporteros, ¿no? Entonces por eso les digo, chicas, tenemos que tener una mirada más crítica con respecto a lo que vemos en la televisión, ¿ya? ¿Listo? Miss, Sí. le quería aportar algo. Ahora que estamos hablando de este caso, no está mucho el caso que recién se ha visto de la niña que por bullying se trató de suicidar desde el 4º piso del colegio, ¿no? Exactamente de esos programas salen, Miss, porque en esos programas critican que si eres gordo, que si eres flaco, que si eres chato, que eres alto, y como usted dice, eso no tiene control. Un niño prende la tele y con lo que primero que se choque es con eso. Ya, Entonces, eso influye mucho, ¿no? Por ejemplo, yo estoy escuchado, la mamá decía que le molestaban a la niñita por su tamaño, por su peso. Entonces, estos programas en verdad no ayudan nada, simplemente ayudan a fomentar el bullying y las críticas de uno de su mismo cuerpo, ¿no? De que crea las inseguridades y que bajen el autoestima a una persona, que si es gorda, que si es flaca, que está muy flaca, que está muy gorda. Eso es feo, Miss, porque como dice usted, un niño prende la tele y con lo primero que se choca es eso. Y los niños así de la edad, Miss, que nosotros vamos a enseñar, son de esos niños de 4, 3, 5 años, ellos captan rápido las palabritas. Exacto. Y repiten lo mismo. Y hacen lo mismo. Exactamente, Miss, hacen lo mismo. Entonces, a veces no, los papás por estar así distraídos, no, hay que prender la tele, ¿para qué no moleste que prender la tele? Ya. Y cuando van al colegio o al jardín y repiten algo, Miss, los papás dicen, ay, profesora, pero yo no le he enseñado eso. ¿Y qué hacen cuando les llaman la atención a los papás? Llegan a la casa y lo primero que hacen es pegar a sus hijos. Claro, muy bien. Gracias, Nayeli. ¿Ya? Entonces hemos visto esta entrevista, bueno, ya cada una de nosotros va a tomar su propia opinión al respecto, ¿ya? Analicen, porque esto se va en la presentación está, así es que ustedes vuelvan a verlo y vuelvan a mirarlo con unos ojos más críticos, ¿ya? Listo. Desarrollo. ¿Listo? El desarrollo viene a ser ya la parte central de la entrevista, cuando está ya en la conversación, en el diálogo, ¿no? Ese ya viene a ser el momento del desarrollo. Donde se dice es la parte central de la entrevista donde se obtiene la mayor cantidad de información significativa de acuerdo al propósito de la entrevista. Se realizan preguntas directas, pero no importantes, ¿no? Y el entrevistador es el que tiene mayor participación, ¿no? ¿No es cierto? Esta falta de... A ver. Ahí está bien. A ver, Dina Condori. Dina Condori. ¿Alguien está con su micrófono abierto? Chicas. Yo le iba a pedir cosas de la... Compañera Aurelia, tu audio. Gracias, compañera. Ya. A ver. Dina Condori, a ver. Sí, mijita, buenas noches. Buenas noches, Dina. A ver, dice,
Se realizan preguntas directas, pero no amenazantes, y el entrevistador es el que tiene mayor participación. ¿Qué querrá decir eso? Que en esta parte de la entrevista se puede utilizar preguntas para saber lo que uno quiere, ¿no? Sí, Por ejemplo, he visto algunas entrevistas, por ejemplo, de un psicólogo, ¿no? Cuando va a entrevistar a su paciente, utiliza preguntas que le ayudan a ver lo que le ha pasado al paciente, pero tiene que saber, como menciona ahí, no tiene que ser algo amenazante o algo demasiado brusco, ¿no? Tiene que saber formular sus preguntas. Exacto. Igual en una entrevista, por ejemplo, en los periodistas, ¿no? Cuando van a entrevistar, digamos, a la presidencia o algo así, ¿no? También quiere saber cosas, datos, pero sin amenazar o sin entrar demasiado en la intimidad del entrevistado. Intimidación, ¿no? No intimidar al entrevistado, ¿no? Muy bien, gracias. Exactamente, gracias Dina. Eso es lo que nosotros, claro, tenemos que hacer preguntas que no sean ofensivas, ¿no? Porque si nosotros hacemos preguntas ofensivas, el entrevistador va a responder, de repente no sabemos cómo puede responder, de repente hasta nos puede llegar a la violencia, ¿no? Y dejar que hable, ¿no? Dejar que hable el entrevistado, no cortarle la entrevista, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos hablando, estamos hablando y ¡fuan! Me cortan, no tenemos que cortar. O saber cortar también, ¿no? Porque bruscamente no podemos cortar al entrevistado, sino dejar que hablen. ¿Por qué? Porque la información que nos está dando es valiosa para nosotros. Muy bien, a ver, ¿quién me falta? Edith López, a ver, lea usted el primer recuadro. Ya me hizo el recuadro naranja. Dice, se busca obtener información cualitativa sobre las áreas tratadas en la entrevista. Ya, ¿y qué quiere decir eso? A ver, diga usted, Edith, ¿qué quiere decir información cualitativa? Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de calidad, ¿no? De cualidades, podríamos decir, ¿no? Exacto, muy bien, exacto. Queremos una idea ¿no? Sobre que nos explique bien sustentada. No buscamos una información cuantitativa, ¿no? Es diferente. Una información cuantitativa es 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? No queremos eso, sino que nos informe, que nos diga sus causas, consecuencias y que nos que nos explique, ¿verdad? Muy bien, claro que sí, así es, Edith, muy bien. ¿Sí me escuchó que yo leí el recuadro o no? Sí, claro. Ya, como mi micrófono se apagó. No, sí te he escuchado. Ya. A ver, ¿quién? Esther Nizama. El siguiente cuadro. El segundo cuadro, Miss. Sí. Dice, hay mayor participación por parte del entrevistado. Explique usted eso. Por decir, se refiere a que el entrevistador, cuando pregunta al entrevistado, le hace una pregunta, participa más el entrevistado, ¿no? Porque ya puede responder con ejemplos o con referencias, ¿no? De libros o revistas. Tiene más mayor participación. Precisa. Tiene mayor participación. Esa es la palabra correcta. Tiene mayor participación el entrevistado, ¿no es cierto?
Muy bien. A ver, Carlota Morales. Carlota Morales. No está Carlota. Bien, el último recuadro dice, ¿no? Se sugieren usar preguntas abiertas y abordar áreas que no hayan quedado claras. ¿Qué quiere decir preguntas abiertas? A ver, ¿quién levanta la manito? Yulisa, adelante. Yulisa. Adelante, Yulisa. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere cuando dice debemos usar preguntas abiertas? Hacer diferentes. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Me escucha, mi cita? Sí, te estoy escuchando, Yulisa. ¿Qué es una pregunta abierta? Es hacer diversas preguntas. No, pero mi pregunta Miss. es, ¿qué es una pregunta abierta? Miss, ¿responder aquello que desee? No, Yulisa está respondiendo. Ahorita un ratito, mi cita, me está fallando el micrófono, un ratito. Miss, yo. Ya, ahora sí. Yulisa, estamos esperando a Yulisa. Yulisa. Perdón, mi cita, ¿ahora sí me escucha? Sí te escucho, Yulisa. ¿Qué es una pregunta abierta? Son preguntas amplias que se hace en una entrevista. Ya, listo, muy bien, Yulisa. Anaís Cayetano, a ver, complete usted la idea. Buenas noches, Miss. Se refiere a que se expresen libremente. Ajá, muy bien. Pregunta abierta es cuando dice, a ver, ¿usted qué opina? ¿No? No tengo las respuestas. Es una pregunta que no tiene una respuesta para marcar. ¿Ya? O sea, yo no quiero, a ver, le decimos, a ver, ¿usted qué opina sobre, por decir, sobre el COVID-19? Y nosotros le ponemos la respuesta A, B, C, D. No, es la opinión del entrevistado. Esas son las Sería la libertad de opinión, Miss. Claro, o sea, la respuesta es libre, o sea, tú no le puedes, o sea, nosotros al hacer la entrevista no le vamos a decir, no es A, B, C o D, no, es libremente, o sea, es abierta, ¿no? A eso se refiere preguntas abiertas, ¿ya? Muy bien. ¿Es la interpretación de cada persona? No, es su opinión, ¿sí? Es la opinión libre frente a una pregunta. ¿Ya? Responder lo que el entrevistado desee. Claro, es que nosotros queremos saber qué piensa el entrevistado sobre cierto tema que vamos a trabajar, ¿no? Y su opinión es libre, ¿no? Nosotros no le vamos a decir responda tal o tal cosa, no. Y él deseará qué respuesta dar ante la pregunta que le hace el entrevistador. Claro. Y nosotros no podemos decir está bien o está mal, no podemos decir, ¿no? Sino que para nosotros si estamos haciendo algo, después al analizar ya las respuestas diremos esto no está bien, esto está bien, ¿no? Y analizamos, pues entonces ya tal porcentaje de personas opinan tal cosa. Ya veremos sobre el conocimiento que tenemos, haremos nuestras propias interpretaciones también nosotros, ¿no? Y finalmente llega el cierre, ¿no? Indicar que está por terminar la entrevista. Tenemos que resumir información, por ejemplo, en esta reunión o en esta entrevista hemos tratado de tal cosa, ¿no? Resumimos, informe acerca de lo que sucederá en el futuro, ¿no? Agradezca el tiempo y la información obtenida, ¿verdad? Y aportes al desarrollo de competencias. ¿Qué aportes nos da ¿A qué aporte nos da el desarrollo de competencias? Miren, nos ayuda que si nosotros trabajamos lo que son las entrevistas, entonces nuestros estudiantes o nosotros mismos vamos a tener la posibilidad de desarrollar las siguientes capacidades. Interpretar las intenciones del interlocutor, se va a expresar adecuadamente frente a un interlocutor. Vamos a aprender a utilizar un vocabulario especializado.
nos va a ayudar a organizar nuestras ideas en relación a un tema. Voy a utilizar recursos no verbales y paraverbales para dar confianza y seguridad al entrevistado. Me va a permitir reflexionar y evaluar sobre lo que he escuchado de acuerdo a lo que conozco. O sea, yo escucho, cuando estamos haciendo la entrevista, entonces yo puedo escucho lo que me está diciendo y entonces yo voy contrastando con lo que yo conozco, ¿no? Y voy haciendo mi propio análisis, mi propia propuesta. Muy bien. Entonces, ¿a qué aporta el trabajar con entrevistas a la competencia de ustedes? Si ustedes revisan el currículo de educación inicial, ¿no? Su currículum de ustedes, entonces va a aportar aporta en varios, en el desarrollo de más de una competencia, pero donde se pone mayor énfasis es en la competencia 10, ¿no? Dice, me va a ayudar a nosotros, si nosotros trabajamos entrevista, a nosotros como docentes nos va a ayudar en la gestión, a su desarrollo personal, demostrando autoconocimiento, autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. Claro, porque si yo no actúo en forma asertiva frente a mi entrevistado o como entrevistada, entonces no vamos a llegar a nada. Entonces, esta técnica, o no, como le decíamos, nos ayuda a nosotros poder regular nuestras emociones, porque si el entrevistado me responde cualquier cosa que no estoy de acuerdo, no me voy a ir sobre el entrevistado, tengo que controlarme, manejar mis emociones y actuar de manera muy asertiva, ¿no es cierto? Entonces, esta estrategia nos va a contribuir a desarrollar lo que es la competencia 10. Bien, chicas, muchísimas gracias. Espero que el día de hoy haya sido un nuevo aprendizaje, ¿no? Y que tengan muy buenas noches. Hemos concluido la sesión del día de hoy. ¿Sí? Gracias a usted, Miss. Gracias, Miss. Buenas noches, Miss. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima clase, Miss. Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches. Voy a hacer primero. ¿Formaron el grupo, chicas, por favor?